empecemos con la condición if. Lo primero es que hay que mencionar que es muy utilizada esta condición dentro de Python y sigue una estructura muy específica. Abajo en esta imagen podemos ver más o menos cuál es esa estructura, ¿no? Primero tenemos la palabra if, después una condición, código y después código que está fuera de la condición if. Aquí lo importante a resaltar son tres cosas. La primera es que la sentencia if se ocupa poniendo primero la palabra y después una condición. Es decir, que si se cumple esta condición, entonces se va a ejecutar este código que está acá abajo, ¿no? Entonces, la primera parte importante a mencionar es que esta condición ejecuta el código de abajo siempre y cuando se cumpla. Entonces, esa es una primera parte de la estructura de esta sentencia, ¿no? La segunda parte es lo que viene abajo, que es el código. Y si te das cuenta, viene como en bloque, ¿no? Un bloque de código y viene aquí una flecha que dice indentación, indentado o sangrado, ¿no? Y esta se logra pues con la tecla Tab. Veamos a qué se refiere esta parte de indentación. Pues la indentación en Python simplemente es como los bloques de código que tienen determinada funcionalidad dentro de nuestro programa, por decirlo de esta manera, ¿no? Y es importante porque de esta forma como que se mantiene un orden dentro de lo que nosotros vamos ejecutando. Del lado derecho, pues hay una imagen con un código y si te das cuenta como que hay varios espacios entre sí, ¿no? Y de hecho aquí como que los va distinguiendo para saber como cuál es el bloque de código que se está ejecutando y en qué orden se está haciendo, ¿no? Entonces, como que hay un primer bloque que es este general, pero después tenemos aquí otro que está definido por este segundo espacio, después esta condición try, después otro espacio, char y todo lo demás, ¿no? Entonces, la idea de la indentación es como que hay un orden a la hora de que el código se ejecute, justo como estamos viendo aquí en esta imagen. Por ahora, por ejemplo, nosotros estamos iniciando con la función if, más bien con el condicional if, la intención es, pues, es muy simple, ¿no? Solo tenemos que dejar un espacio y ya. Pero, por ejemplo, cuando tratamos de códigos más complejos como el que está acá, la indentación se vuelve fundamental, ¿no? Porque si no puede ser que se ejecute una cosa antes que no se tiene que ejecutar o puede haber ahí varios errores, ¿no? Y justo como la idea de Python es que sea un lenguaje muy simple, entonces con la indentación como que nos ayuda a identificar como esos bloques de código que tenemos pues en todo nuestro programa. La manera en la que la podemos llevar a cabo es de dos formas, ¿no? Una es con la tecla Tab y otra es con el espacio. Generalmente se ocupan cuatro lugares, ¿no? Cuatro lugares de espacio entre el inicio y cuatro espacios, y después eso ya es como un bloque de indentación, ¿no? Todo lo que escribamos así es como un bloque, y después cuatro espacios y otro bloque, ¿no? Así de esa manera. Y después se encuentra aquí una parte que dice código fuera del if. Es decir, esto se ejecuta independientemente de esta condición, ¿no? Entonces son tres partes. La condición, el código que se ejecuta, que está identado, y después código que está afuera, ¿no? Entonces, el funcionamiento de esta sentencia es que se va a ejecutar un código siempre y cuando se cumpla cierta condición que nosotros le demos, ¿no? Y entonces aquí abajo dice, si la comparación es verdadera, se ejecutan los comandos en el bloque, y si la comparación es falsa, se los brinca, ¿no? Por eso es muy importante mencionar que estas líneas de código están en bloque. Lo que está dentro de esta condición es un bloque de código que se ejecuta siempre y cuando se cumpla la condición que nosotros le demos, y si no se cumple, se lo brinca, ¿no? Y se sigue con la demás parte del código, que es esta parte que está afuera ya del if. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, dos variables inicializadas, un número 2 y un número 19, y primero la condición if. Para aplicar este condicional tenemos que poner la palabra if y una condición, ¿no? En este caso nosotros podemos poner algo así como a menor que b. Y entonces aquí nosotros le estamos dando una condición a esta estructura, ¿no? Que es que si a es menor a b, entonces se va a ejecutar un cierto código. Lo importante a mencionar aquí es también estos dos puntos que están acá, ¿no? Son importantes porque si no, no los ponemos, Python detecta un error y entonces no va a ejecutar el código. Ahora, después de aquí podemos poner nosotros cualquier cosa de código, ¿no? So, por decir, podemos poner print a es menor a b, ¿no? Y entonces esta es la línea de código que nosotros vamos a estar ejecutando siempre y cuando se cumpla esta condición. La mandamos a ejecutar y como justamente a es menor que b, entonces nos manda a ejecutar este código. Pero decíamos que puede ser que tengamos código fuera de esta condicional, por decir otra cosa, ¿no? Programación, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, por un lado está este código que está dentro del condicional y por otro lado está el que está fuera, ¿no? Y veamos Ujú, que decía que si no se cumple la condición, entonces se brinca esa parte del código. Y justo, ¿no? Solo nos imprime esta parte porque la condición no se cumple. Entonces ujú. vemos la estructura que veíamos hace rato, ¿no? Como la condición, la indentación, el bloque de código y código fuera de la condicional. Ahora, después de que vimos primero la sentencia if por sí sola, hay una segunda sentencia que la complementa que es if else, ¿no? Y es muy parecida. La estructura que tiene es la que vemos en la parte derecha de nuestra presentación. Vemos que tenemos lo que habíamos visto al principio, es la palabra if, después la condición, el bloque de código, y abajo tiene esta parte que dice else y algo similar, ¿no?
código, un bloque de código identado. Y después el código que está afuera de esta sentencia, ¿no? Vimos que primero el condicional if nos sirve para ejecutar cierto código si se cumple la condición, ¿no? Pero ahora, esta segunda parte que lo complementa es la palabra else, lo que hace es justamente como, si no se cumple esta condición, vimos que si solo ponemos la palabra if, se lo brinca. Pero en algunos casos se puede haber más opciones, ¿no? Y para ese tipo de opciones tenemos como un segundo camino que puede seguir nuestro código. Y justamente para eso se ocupa la palabra else. Entonces, si nuestra condición no se cumple, le damos como una segunda posibilidad y justamente es con esta palabra else. Entonces, escribimos else y ponemos dos puntos y después un código alternativo en caso de que no se cumpla esta condición, ¿no? Y después ponemos código afuera. Vamos a ver cómo funciona esta parte de acá, ¿no? Decíamos que primero el condicional if lo que hace es ejecutar línea de código si se cumple la condición, ¿no? Pero mencionábamos que puede haber casos en los que nuestra condición no se cumpla, pero haya otros caminos por donde podamos ejecutar nuestro código, ¿no? Entonces aquí ponemos una cosa como esta, print A es mayor que B. Y después ponemos el otro condicional que es else, que si te das cuenta en la indentación está como al mismo nivel que if. Ujú. Ponemos dos puntos y otra como alternativa, ¿no? Print, por decir, es menor a B. Y justo como esta primera condición no se cumple, entonces se va automáticamente como a la segunda opción, ¿no? Y es lo que imprime. A es menor a B, justamente, ¿no? Entonces, la manera en la que funciona esta condicional if-else es, te da una condición inicial, si se cumple, te da la línea de código correspondiente, el bloque de código, y después te dice, si no, entonces ejecutas este segundo bloque de código alternativo.